lo que es el roleplay? ¿Llegaron a hacer alguna vez? Cri, 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 cri. Que uno va a ser de paciente y otro de terapeuta. Sí, muy bien, espectacular. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de eso porque nos permite, de hecho, en todo lo que es la formación del protocolo LRAM, se usa muchísimo roleplay, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso por lo menos un poco para que podamos fijar algunos conceptos de lo que es el modelo en sí para el manejo de estos consultantes. Bien, voy a compartir la pantalla un ratito. Ahí ya tienen el enlace de asistencia, pueden completar. Si tienen que salir, salen nomás. No hay ningún problema. Nosotros llegamos a pasar rápidamente una parte, pero quiero repasar algunos conceptos, ¿sí? Bien, ¿quién está de buen humor hoy para rápidamente recordarme lo que sepa, lo que le venga a la mente de lo que hablamos en la última clase? Por sobre todo los conceptos clave, qué preguntas tenemos que hacer, cómo valoramos un paciente con conducta suicida antes de iniciar ahora, ¿sí? Yo estoy de buen humor, pero no me acuerdo. De nuevo corona, profe. Perdón. Qué grande, Luis. Reconozco y admito mi situación. No, pero a ver, supongamos que te llega a tu consultorio un paciente con conducta suicida, o sea, en algún momento que vos le venías tratando ya. ¿Cuál es la primera pregunta que se te ocurre que le podés hacer? Ah, sí, esta es la que cuando hablamos de que de cómo nos iba a tomar, que iba a atajar. Sí, ¿y qué es la pregunta simplemente que le puedo hacer a o que ya tuvo antecedentes o que está siendo ya tratado contigo? Bueno, una vez que ya me dijo que ya está todo planeado, ya está ideado y ya está en esa o cómo. Supongamos que no te dijo todavía. ¿Qué es lo primero que le puedes preguntar? Y en el contexto de consultorio, ¿qué tal le fue la semana y si tiene algo nuevo de lo que quiera conversar? Bien. Y de por ahí de repente es probable que no me diga abiertamente, sabes que en la semana estuve pensando en aplicar esto. Entonces, capaz y de repente tira algún indicio o insinúe y capaz por ahí le pueda decir, y no sé, cómo no sé si sería correcto decirle sí, que no estoy seguro de cómo le voy a preguntar ahí, bro. No puedo ordenar realmente la idea. No quisiera ser tan directo, por ejemplo, yo. Bien. Está bueno si es un consultante con quien nosotros, porque la idea es que lo que más difícil es que ya si es un paciente y nosotros tenemos seguimiento, que de repente nos venga con esta nueva idea, ¿verdad? Entonces, indagar ideas de suicidio es algo que tenemos que hacer a veces activamente, ¿verdad? Si el paciente no refiere, ¿verdad? Entonces, pero nosotros sabemos que un paciente que tiene antecedentes o que ya lo intentó previamente y que fue un intento, pero que realmente no pasó, no concretó, que hay antecedentes de conductas autolesivas casi, entonces tenemos que indagar, ¿verdad? Parte de nuestro examen es la pregunta, ¿verdad? Si hay ideas de suicidio en ese momento. Si el paciente refiere que las hay, entonces valoramos la intensidad, ¿verdad? Esa es la parte que justamente discutimos, que es un poco difícil, ¿verdad? Valorar la intensidad, ¿verdad? Pero
podemos preguntar de maneras también, ¿verdad? Como si estas ideas frecuentemente vienen a tu mente, ¿verdad? Si vienen como como solo una idea, como la sensación de no querer más estar vivo, ¿verdad? O como el deseo de no querer más despertar, entonces ahí indagamos sedación pasiva, ¿verdad? O si activamente el paciente quiere morir, ¿verdad? O piensa en hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí vos ya indagas tanto la sedación activa como la sedación pasiva. ¿Se acuerdan que eran cosas diferentes eso? Entonces, puede pasar que en realidad el peor escenario era con la introducción que tuvimos. Un paciente que llega, que estaba estable, que estaba espléndido y que nos dice que en realidad se va a suicidar, ¿verdad? Entonces ahí ya nos saltamos la primera pregunta, ¿verdad? Y que bueno, ahí indagamos un poquito cómo lo harías, ¿verdad? Si tiene un plan, puede ser que en realidad no lo quiera compartir, ¿verdad? Entonces ahí vamos saltando de poquito. Em, no preguntar por qué, sino la pregunta más clave es ¿para qué lo haría? ¿Verdad? Y esa es la parte que podemos dar vuelta también nosotros, porque a mí cuando me entrené en este protocolo me era muy difícil hacer esa pregunta, ¿para qué? O sea, sentía como muy dura la pregunta, ¿verdad? O sea, yo me ponía en el lugar del paciente que me decían, ¿para qué te quieres matar? Y me sentía muy dura, o sea, muy cruel un poquito. Pero en realidad, el objetivo que tiene esa pregunta es que nosotros podamos buscar dentro de eso algún enganche para buscar alianza al tratamiento, ¿verdad? Eh, y validación, ¿verdad? O si es necesario también adoptar una postura terapéutica. Entonces, si el paciente nos dice, bueno, realmente es que yo ya no aguanto todo este dolor que estoy sufriendo, me pasó esto, me pasó lo otro, ¿verdad? Entonces, eso es una puerta de enganche para decir, realmente entiendo que con todo esto que vos estás pasando, la idea de la muerte sea algo que frecuentemente aparezca o que sea una alternativa o una solución que venga para ese malestar que estás sintiendo. Saltará si hubo algún antecedente. Puede ser que esta pregunta, si es ya tu paciente, vos no la hagas porque ya le conoces, pero si es un paciente o alguien bueno, que es primera vez, ustedes están en un servicio de urgencias cubriendo o alguien conocido de ustedes, entonces indagar si hubo algún antecedente previo es muy importante. Saben que es un factor de riesgo y vamos a tocar eso también. Y la pregunta que nos hace buscar razones para vivir, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo todavía? Vamos a hablar del plan de seguridad hoy, ¿sí? Bueno, repasito nomás. Hablamos de todos los que son los modelos rápidamente y las teorías que hay, pero como les mencioné en la clase presencial, realmente todo lo que son modelos y teorías van a ver que hay múltiples hipótesis, pero a la conclusión que podemos llegar es que la complejidad del, eh, de, de la conducta suicida abarca, ¿verdad? Realmente múltiples factores, ¿verdad? Desde historia de historia de vida de los consultantes, ¿verdad? Creencias, la parte social, la parte de personalidad, la parte cognitiva, la regulación emocional, ¿verdad? Entonces, cuando se quiere construir como algo general para abarcar el modelo suicidas, no es tan sencillo porque justamente vamos a tocar en los mitos, nosotros decimos que en realidad no todas las personas se suicidan necesariamente con un trastorno mental. Vemos varios trastornos mentales asociados a conducta suicida. Entonces, si vemos que el suicidio es más una conducta, ¿verdad? Quiere decir que puede estar influenciado en varios contextos, ¿verdad? Por eso tenemos todas estas teorías y todos estos modelos, ¿verdad? Bien, esto sigue siendo las teorías, sí, y esto es a lo que estábamos conversando, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tantos
investigadores al respecto, ¿verdad? Porque básicamente se vio, ¿verdad? Que no todas las personas que llegaron a pensar en el suicidio o a cometer suicidio tenían necesariamente un trastorno psiquiátrico. Otra variabilidad es que ocurre en prácticamente todas las etapas de la vida con o un diagnóstico asociado o sin un diagnóstico previo y que tienen distintas situaciones, ¿verdad? Como distintas de vida, ¿verdad? Sí se estima, hay factores de riesgo y sí se estima que hay factores protectores. Esto es lo que pasé muy rápido, por eso les voy a tomar ahora así como un pantallazo por lo menos. Por supuesto que hay trastornos, si tenemos algunos sí es un factor de riesgo. Los pacientes que tienen cuadros psiquiátricos tienen más riesgo y no solo el trastorno depresivo como nosotros pensamos, en absoluto. Los pacientes que cursan un primer episodio psicótico tienen altísimo riesgo de suicidio, en especial aquellos pacientes bipolares en una primera internación en un episodio maníaco, ¿verdad? Casi siempre se suicidan. Bueno, eso es incorrecto. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, son pacientes de muchísimo cuidado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes sospechan, porque no crean que no les va a llegar pacientes que pueden estar en un episodio maníaco, ¿verdad? Son pacientes que dada o la habilidad emocional que puede tener o la disforia, tienen alto riesgo de suicidio, ¿sí? Por supuesto, también pacientes bueno, que están bajo los efectos de consumo de sustancias, sea que estén en una intoxicación o por un cuadro de abstinencia también. Entonces, son también pacientes muy también pueden terminar en bueno, en un suicidio, ¿verdad? Eh, Otros factores, ya los modificables, como el sexo, la edad, ¿verdad? Y algunos otros que se estuvieron también estudiando, como el estado civil, ¿verdad? Y eso va variando de estudio a estudio, porque hay algunos que dicen que de repente las personas casadas tienen menos, pero hay otros que dicen que sí. Entonces, como que va variando eso. Factores protectores, ¿verdad? La forma de afrontar los conflictos, la confianza, la habilidad en la eficacia interpersonal, la flexibilidad cognitiva. Y bueno, si tienen red de apoyo, tienen hijos, puede ser un factor protector, ¿verdad? Las prácticas religiosas, valores culturales. Bien, hay principios que tengo que manejar. Esto les dije. Permiso, profe. Tu Sí, diapositiva sigue estando en por qué es útil tener el modelo en cuenta de la suicidio. no, espérame que. Ahora actualizó a principios. Sí, lo que pasa es que le puse compartir ventana. Siempre pasa eso. Le tenía fe. Gracias por avisarme. Gracias, Santiago, Eh, por avisarnos. ¿quién se escucha bien? Ah, ella. Bueno, bueno, bueno. Voy a compartir toda la pantalla porque ahí sí seguramente va a salir. Toda la pantalla, toda la pantalla. Vamos a ver un ratito todo lo que está pasando. Bien. Esto yo ya les había dicho ya. El suicidio es prevenible, no predecible, ¿sí? Es dinámico, eso también ya vimos. Podemos evaluar el riesgo suicida, ¿verdad? Teniendo nuestros protocolos, pero por supuesto valorando los factores de riesgo. Esto vimos también las variables ambientales, ¿verdad? Y los factores del individuo, ¿sí? Bien, hay algunas cuestiones que tenemos que saber también de las ambientales, ¿verdad? Por supuesto que sí tenemos algo que seguro ustedes vieron ya en materias anteriores. Si hay medios letales, por supuesto que es un factor de riesgo. Por ejemplo, por eso indagamos en nuestras preguntas si cuál es el mecanismo por el cual el paciente está planificando bueno, el intento, ¿verdad? Porque si nosotros, si es un paciente que, por ejemplo, trabaja, no sé, a ver, trabaja como pintor y tiene acceso de repente a escaleras o tiene acceso a sogas,
o es un paciente que trabaja de repente con algún tipo de en metalúrgica o maneja máquinas pesadas. O sea, depende de la disponibilidad de los medios. Hay que hacer un manejo de contingencia con ayuda de los familiares también, porque por supuesto que reducir medios letales parte también de, bueno, de proteger al paciente, ¿verdad? Porque si en ese momento, si nosotros decimos, ¿verdad?, que este paciente tiene un alto riesgo de concretar el acto, entonces que haya disponibilidad de medios en el ambiente facilita más. Bueno, eh, hay eventos que son considerados factores de riesgo como divorcios, duelos, eventos traumáticos, ¿verdad? Algunas conductas como consideradas disfuncionales, ¿verdad? En el proceso de la conducta suicida y un bajo soporte social también. Bien, esto ya vimos, algunas personas tienen mayor vulnerabilidad en el contexto del déficit de resolución de problemas, la impulsividad, consumo de sustancia, si son pacientes que tienen ya algún diagnóstico previo, y ahí vemos cuáles son, entre ellos el trastorno depresivo mayor, el bipolar y la esquizofrenia. 4% para el depresivo mayor, 10% para el bipolar y en un episodio psicótico, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia, hasta 15%. O sea, uno pensaría inicialmente que los pacientes que tienen depresión deberían ser, por así decirlo, los que tienen más riesgo de morir por suicidio, pero vemos que no, que los pacientes que cursan en algún momento con episodios psicóticos o de agitación pueden tener bastante riesgo, más alto, ¿verdad? Inclusive. Hay algunos indicadores, ¿sí? Como que pueden ser pasados por alto, pero que sí, algunos están asociados con una mayor tasa de suicidio, ¿verdad? Como hablar de ser una carga, algunas referencias indirectas que pueden dar a algunos pacientes como eh, hablar de su propia muerte, esa anedonia, ¿verdad? Que se transmite como un pesimismo, como una desesperanza, una pérdida total del placer, ¿verdad? Una pérdida total de interés, una bulia, una apatía que se puede transferir al otro, ¿verdad? Al conversar con el paciente. Ansiedad, inquietud, puede haber alucinaciones. En los episodios depresivos con síntomas psicóticos hay mayor riesgo de suicidio. Y, por ejemplo, esto que dice voces de comando, sepan también que no necesariamente voces de comando vamos a decir en el contexto de un cuadro psicótico, sino que puede ser también a veces pacientes que, por ejemplo, tienen mucha ansiedad y tienen muchos pensamientos rumiativos y a veces su propio pensamiento, pero que es tanto el malestar bueno, que pueden definir esto como una pseudo alucinación, ¿verdad? Entonces, explorar bien un poco eso, ¿verdad? Porque si ustedes sospechan de una depresión con síntomas psicóticos, valoren por sobre todo ideas delirantes, nihilistas, ¿sí? De ruina y cotar, ¿verdad? Entonces traten, justo les cité eso también, que traten de ver eso, ¿verdad? Y otros síntomas atípicos en el curso de ese cuadro, ¿sí? Va a haber falta de atención, falta de concentración, va a haber alteración en el ritmo del sueño, va a haber consumo de sustancias, aislamiento, rumiación, va a empezar a dejar cartas o puede también, no necesariamente hacer cartas ahora, puede dejar notas, ¿verdad? Arreglar algunas cosas que tenía pendiente, si está en terapia, va a empezar a hacer alguna como ya una insatisfacción, alguna indiferencia, ¿verdad? Esto es lo que ya vimos, las 5 preguntas. Es lo que tenemos que tratar de recordar para ordenar el protocolo. Lo que estima es que mientras más tratemos de hacerlo de forma estructurada, es mucho más efectivo, por supuesto. Entonces, indagar la presencia de acción suicida, valorar cómo lo estaba pensando hacer, eh, el para qué te matarías, ¿verdad? Y si hubo otras tentativas previa a esta, identificar razones para vivir y no
o no morir. Esto lo vimos también ya, ¿sí? Por eso es importante, o sea, a veces las razones para morir también nos señalan las razones para vivir. Entonces, por eso a veces vamos indagando un poquito esto, ¿sí? Bien, la estrategia es cómo. Generalmente a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que el objetivo es básicamente solo el dejar de sufrir, ¿verdad? O la sensación de que haya un alivio, pero es interesante cuando estamos con un paciente con ideación o que manifiesta, valorar, ¿verdad? Eh, explorar un poquito lo que piensa el paciente, qué pasará después de su muerte, ¿verdad? Y qué pasará con su familia, indagar un poquito creencias, ¿verdad? Eh, por sobre todo porque esto nos permite también, de cierta manera, sacar un poquito más de razones, ¿verdad? Para buscar la alianza con el tratamiento, ¿sí? Y vamos a hacerlo también con algún ejercicio de roleplay. Entramos en los mitos, ¿sí? Bien, voy a preguntar si en algún momento ustedes se sintieron identificados. Son algunos ejemplos nomás los que traje, ¿sí? Em, Llegaron a pensar que hablar del suicidio hace bueno, que más personas puedan suicidarse, entonces por eso es mejor no hablar de eso. No, ¿No les pasó? No, profe. Bien. Esto es un mito bastante frecuente. En realidad hay gente que... Realmente, profe, generalmente en la población infanto-juvenil como que se tiende a escuchar eso, ¿verdad? Que como que ellos son los que tienden a, por así decir, imitar este tipo de cuestiones con los retos y eso que hay hoy en día a través del, qué sé yo, el TikTok y eso. Por lo menos lo que es el ámbito escolar y colegial sí se suele escuchar. Realmente sí, los padres tienen terror a eso. Porque justamente a veces hay desconocimiento por eso, ¿verdad? Pero por eso es importante que se hable correctamente de las cosas, ¿verdad? En el contexto de estos retos, me acuerdo que en mi época cuando yo estaba en el colegio hubo un reto realmente no me acuerdo, pero era casi realmente eso, ahora que sí me analizo bien, que era de una ballena, creo que era chino, no sé, bueno, yo estaba en el colegio ya por el 2012, habrá sido 2011, y no sé, creo que era que se tenían que dibujar una ballena o algo así en el brazo. ¿Alguien se acuerda de ese reto? Yo recuerdo el reto, profe, pero no recuerdo en qué consistía. Pero sí me acuerdo que hubo ¿Verdad? casos de suicidios gracias a eso. Existió eso, ¿verdad? No estoy loca, ¿verdad? El juego de la ballena azul era, profe. El juego de la ballena azul. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto, verdad? Que por supuesto que si hay o circulan este tipo de informaciones, ¿verdad? Empieza a haber como que una mezcla de data, ¿verdad? Y no es necesariamente que el hablar del suicidio en sí haga que las personas se suiciden, sino que la desinformación al respecto, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de esto, entonces como que la comparación que pone justamente el material, entonces si yo digo que alguien murió por un infarto, ¿verdad? O murió por una pulmonía, entonces, bueno, va a morir la otra persona por eso, es como si fuera un efecto contagio. Y realmente no es así de sencillo, ¿verdad? Sino que a veces lo que le acompaña al suicidio es el estigma, ¿verdad? Y es lo que hace que no se comunique abiertamente, o por el contrario, hay tanto tabú detrás de eso que la información que se transmite ya es morbosa, como estos retos, ¿verdad? Y ahí es cuando la información que llega es una información sucia, ¿verdad? Que es una información que está llena de morbo, de violencia, ¿verdad? Que no es una información que realmente llega sana y ética y científica a la gente, ¿verdad? Entonces, no es que hablar de suicidio haga que las personas se suiciden, sino que
La desinformación al respecto sí. Y más esto, el temor que más van a escuchar es justamente como dijo la compañera, es muy acertado con los padres, ¿verdad? De los adolescentes, niños. Y sí hay mucho entre... ¿Se acuerdan que les mostré ese gráfico que era como un iceberg? Que hasta hace unos años nosotros pensábamos que la población adulta mayor era la que más se suicidaba. Y en realidad sí, tienen alto porcentaje de suicidio, pero en niños sería básicamente el doble. Solamente que no todo está reportado. Niños y adolescentes. Sí. Profe, hablando un poquito del tema de desinformación también, cuando era bastante reciente el tema del auge de la tecnología, ¿verdad? Salió este famoso Perro Responde, que era una especie de pseudo inteligencia artificial, hoy día podríamos considerarlo así, ¿verdad? Que era una base donde juntaba así preguntas y respuestas, más o menos como el motor de búsqueda de preguntados, ¿verdad? Pero en este caso la gente creaba las respuestas posibles para X pregunta, ¿verdad? Entonces, famoso cuando empezaba este tema de los challenges, ¿verdad? Sale esta cuestión de que tiraba así respuestas como que se va a morir tu papá o se va a morir tu mamá, eh, ahora vos estás en esta situación, qué sé yo, estás sentado frente a tu computadora. Preguntas así un poco medio obvias, pero que de repente, entre jugando con la cabeza en este caso los adolescentes también, como que decían, ah, no, en serio es verdad, hay un espíritu acá en la web que me está viendo, me está siguiendo, me está buscando y ahora me está amenazando con que si yo no me mato, le va a matar a toda mi familia o a mi hermanito o hermanita, que también fue algo que en su tiempo eh, generó bastante revuelo también, y el tema este de la tasa de suicidio se disparó también en ese año justamente por eso. Sí, Tocando un poquito totalmente. también ese tema de desinformación, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es una población vulnerable, o sea, en cuanto que son, bueno, primero lo que están en un proceso de desarrollo, ¿verdad? Y por supuesto que en ese momento uno, eh, no sé, cree todo lo que te dicen, ¿verdad? Y que en ese momento uno tenga acceso a esa información y como que no sepan procesar y así además no tienen una red de contención adecuada, ¿verdad? Claro que bueno, que lleva a muchos riesgos, ¿verdad? Y sí, lo mismo pasó en ese entonces y había muchas otras plataformas similares, ¿verdad? Entonces, por eso la desinformación es algo con lo que nosotros vamos a luchar mucho y en todo salud mental porque van a ver que muchísima gente que no tiene ni un poco de expertise en lo que ustedes trabajan, van a vender una información como si fueran, no sé, los expertos. Entonces, hay que defender muchísimo y no tener vergüenza de hablar con seguridad y, por supuesto, con evidencia de lo que ustedes saben, ¿verdad? Bien, el otro mito es lo que ya habrán escuchado, y esto lo dicen su vecina, habrán escuchado de su tío, habrán escuchado hasta de sus propios padres, inclusive cuando ven la noticia que alguien se suicida, ¿verdad? Que bueno, que las personas que se quieren matar de verdad no van a estar diciendo que hacen nomás, ¿verdad? O que no, que bueno, que no va a estar probando, ¿verdad? Y bueno, la realidad es que las estadísticas dicen, ¿verdad?, que el 80% de las personas que mueren por suicidio tuvieron tanto intentos, lo dijeron, ¿verdad?, manifestaron verbalmente. Y el problema de este mito es que minimiza tanto ese factor de riesgo tan importante. Y el único factor de riesgo que reconocemos así como más relevante es los intentos previos y bueno, las conductas autolesivas, ¿verdad? Y la ideación. Entonces, si nosotros minimizamos eso, nos tragamos un montón de posibles personas que puedan morir por suicidio posteriormente, sea al año, a los 2 años, a los 5 años, ¿verdad? Porque sabemos, y si nosotros entendemos cómo se instaura la idea suicida y va avanzando en el tiempo, entendemos que no, por supuesto que no es que va, una vez que empieza el pensamiento, no es que va a pasar directamente a la conducta. Bien,
El mito 3, ¿verdad? Quienes hablan mucho de matarse o amenazan no tienen intención de hacerlo. Este mito también muy similar al anterior, pero este un poquito más invalidante, ¿verdad? Porque generalmente se asocia a tratar de predecir un poco la conducta del paciente, ¿verdad? Tienden a llamarlos como manipuladores o que lo hacen una intención de chantaje, y esto van a escuchar inclusive de algunos colegas, ¿verdad? Y se ve mucho en el contexto de los pacientes que tienen disregulación emocional, o sea, que tienen TLP u otros trastornos, ¿verdad? Que hicieron alguna tentativa o que tuvieron o que manifestaron en algún momento haber tenido ideas suicidas. Y bueno, que como, como hablaron abiertamente de esto, tuvieron un intento, entonces como que se minimiza eso, ¿verdad? Por el hecho de que dice, bueno, lo dijo, entonces realmente no tiene la intención, ¿verdad? En realidad, esto es un mito por el hecho de que todos los estudiosos de la conducta suicida manifiestan que detrás de la conducta suicida siempre hay como una ambivalencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una ambivalencia? Que dentro de ese deseo de morir, ¿verdad? A veces también puede haber como un deseo de vivir, y que a veces ese deseo de morir no es necesariamente un deseo de morir per se, eso creo que le había dicho, sino un deseo de dejar de sufrir este malestar. Siempre que hablamos de un contexto donde el suicidio no se da en una persona que esté completamente desconectada de la realidad, ¿verdad? Por eso hablamos que el suicidio en sí tiene muchísimos contextos, muchísimas aristas, ¿verdad? Pero evaluando ese contexto, en la mayoría de los casos puede haber una ambivalencia, ¿verdad? Aquí el mito 4, ya les adelanté lo de la manipulación, ¿verdad? Que algunos dicen que lo hacen en un contexto de manipulación, ¿verdad? Primero, muy difícil que nosotros podamos adivinar o predecir la intención del otro. Y en la manipulación, si nosotros queremos claramente definir lo que es una manipulación, ¿verdad? Es que el otro obre intencionalmente mal contra mí con el objetivo de tener un beneficio, ¿verdad? O evadir algún mal o algún error o lo que sea, ¿verdad? Pero en realidad a veces el suicidio no tiene nada que ver conmigo, sino tiene que ver con otra función, ¿verdad? Eh, como autorregulación, como evadir un malestar, ¿verdad? Entonces, un ratito voy a parar la grabación y voy a volver a grabar para que tengan después. Profe, ¿de dónde saldrían estos mitos, profe? Sí. ¿Esto es cosa de gente así que tipo así se juntaron así de onda o tipo es lo que se fue escuchando con base a los hechos, por así decir? O sea, que te escuché todo entrecortado, vos sos Claudio. Sí, profe, yo también. Se me trabó lo de tu pantalla. Ahí te escucho. No, que más o menos de cuál sería el origen de estos mitos, ¿no? Es así de gente, por así decir, como vos decís, es gente que no tiene idea y por eso es lo que dice, ¿verdad? O sea, como que se fue recolectando, qué sé yo, del entorno, de los parientes, de los familiares, así sería, ¿verdad? Realmente en la entrevista con consultantes se había hecho un estudio, ¿verdad? Social. Entonces, donde se recolectaron principalmente, no sé cuántas personas, tiene que leer ese libro, en donde se había recolectado tanto, no sé si eran familiares, amigos, conocidos, y también hay una parte de aquellos que fueron familiares de pacientes que sobrevivieron, o sea, que quedaron después de una persona que falleció por suicidio, ¿verdad? Porque hay algo que no vamos a tocar hoy, pero que se llama, que es un protocolo diferente, que es posvención,
O sea, ¿qué hacemos cuando alguien fallece por suicidio? ¿Verdad? Entonces, son mitos que se fueron recolectando y son como bastante frecuentes, tanto, yo diría, puedo hablar a nivel Hispanoamérica, no puedo decir a nivel de Europa, eso no sé, porque el libro es argentino y es algo a nivel América, no puedo decir cómo es a nivel de las Europas, pero sí, entonces es como lo más frecuente que se ve en estos contextos, tanto de allegados, familiares, conocidos, ¿verdad? Entorno laboral y social, ¿verdad? Y creo que más de uno se habrá topado con alguno de estos mitos. Y no crean también así, no siempre es de personas que no son, a ver, que no son conocedoras, por así decirlo. Porque esto también escuché con colegas, bueno, por eso les dije que a veces se puede ver con colegas también esto. Entonces sí, en realidad no discrimina esto situación social ni académica, en realidad. Bien, una tentativa que fracasa significa que no lo quiere hacer, esto ya lo explicamos también, ¿verdad? Que en realidad cada tentativa aumenta el riesgo, ¿verdad? De que aparezca una, finalmente la conducta suicida, ¿verdad? La persona que dice que tuvo intención, pero la seriedad del accidente indica otra cosa. Bien, esto se refiere a los casis, ¿verdad? Aquellas conductas, por ejemplo, los cortes, los golpes, o aquellas conductas que cuando, por ejemplo, el paciente llega a la urgencia, aparentemente no, o la sobreingesta de fármacos, ¿verdad? O a veces, por ejemplo, pasa que cuando vos indagas, el paciente, bueno, te dice que tomó tantos comprimidos de cierta medicación y cuando eso también puede pasar, pues es importante indagar qué fue lo que pasó exactamente y te dice que no, que en realidad no es que vomitó porque quería vivir o algo así, sino porque su intención en ese momento era que no descubran algo que tenía guardado porque le avergonzaba, o sea, su intención no era vivir otra vez. Entonces ahí vos medís un poquito la severidad del intento. A veces se minimiza más, por supuesto es un poquito subjetivo, eso no es como que hay una escala que nosotros podemos marcar, sino es todo lo que refiere el paciente, ¿verdad? O a veces los cortes por profundidad es lo que se refiere, ¿verdad? Que se valora un poquito, pero no, a ver, el paciente si no tiene como un contexto clínico no puede saber, bueno, yo me voy a cortar tanto acá y ahí me voy a morir. Entonces, ¿qué se valora en eso, verdad? La intención, ¿verdad? Porque el paciente que tiene casis, o sea, que tiene conducta autolesiva, sabe perfectamente que cuando se corta, y ya lo tuvo anteriormente, posteriormente a ese evento, él o ella siente una mayor tranquilidad y suele manifestar eso, ¿verdad? Pero cuando es por un intento, ¿verdad? Manifiestan claramente el intento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces se suele minimizar eso, ¿verdad? Porque no, porque fue un corte superficial o porque no requirió sutura. Entonces, por eso, para valorar un poquito eso, es importante manifestar la intencionalidad, que, bueno, que escuchemos un poquito en qué contexto se dio esa lesión, ¿verdad? Esto nosotros ya habíamos debatido. Si las personas, ¿verdad?, que se matan son cobardes o en su defecto hay que ser muy valiente para matarse. Y la conclusión, ¿verdad? Es que, bueno, reducir un tema tan complejo como el suicidio, como netamente algo como adjetivos, ¿verdad? Bastante limitados, como que un acto de cobardía o un acto de valentía, primero no termina de resolver un tema que seguimos debatiendo, ¿verdad? Y segundo que decir que es cobardía, ¿verdad? Primero hace bueno, que aquellas personas que tuvieron algún intento y, bueno, sobrevivieron,
valida completamente ese sufrimiento, ¿verdad? Porque no necesariamente pensar en el suicidio es por querer evadir algún malestar, ¿verdad? A veces no tiene que ver necesariamente con eso, ¿verdad? Y decir que es un acto de valentía, de cierta manera, también como que romantizar el acto suicida, ¿verdad? Tampoco no nos lleva como a un punto de solución a la alternativa para la conducta, ¿verdad? Entonces, como que para un tema tan complejo bueno, que sencillamente lo tratemos como si fuera un acto voluntario, netamente, ¿verdad? Porque primero estamos hablando de que para hablar de cobardía o valentía, estamos hablando de valores, ¿verdad? Para que uno pueda elegir valores, uno tiene que ser libre, ¿verdad? O sea, uno tiene que sentirse en una libertad, bueno, por lo menos en cierta estabilidad como para elegir libremente vivir ciertos valores o rechazar ciertos valores, ¿verdad? Pero sí es que uno no se encuentra en esa condición, ¿verdad? Y se siente atado a sus circunstancias, un poquito complicado, ¿verdad? Poder tener esa libertad para tomar una decisión. Entonces es como realmente ejercer eso, tomar esa decisión, es libremente, ¿verdad? Entonces, esto es una opinión muy personal, ¿verdad? Para mí reducir algo como un adjetivo, ¿verdad? Cuando estas personas realmente no están siendo del todo libres para poder tomar esta decisión con todo el contexto que muchas se cargan, me parece bastante, vale la redundancia, reduccionista, ¿verdad? Bien. Y aquí es lo que explicaba el material, ¿verdad? Es que a veces esto lo toman por la cantidad de tentativas suicidas, ¿verdad? Y que son términos que están llenos de juicio, valor, y que como juicio, valor, o sea, prejuicios, y que eso nos impide tomar decisiones sabias. O sea, que cuando nosotros tenemos que tomar como terapeuta a veces en momentos difíciles, tenemos que valorar cuál es nuestra posición, ¿verdad? Porque eh, esto puede no permitirnos a veces tomar ciertas decisiones frente a este tipo de casos, ¿verdad? Y que en la cultura en que nosotros estamos, ¿verdad? Hay muchísimas formas de hablar del suicidio. Esto menciona, ¿verdad? Como hay gente que habla del suicidio como, híjole, por fin descansó en paz, demasiado estaba sufriendo, ¿verdad? Y mira que me encanta esto que dice que es bastante complejo porque nadie sabe primero, qué es lo que realmente está pasando de esa persona y si a ciencia cierta, ¿verdad? Si primero va a dejar de sufrir y si realmente es un acto de matarse como que esté realmente relacionado a eso y si esta conducta, ¿verdad? Suicida que ocurre en un momento, ¿verdad? Lleno de impulsividad, lleno de carga emocional, ¿verdad? Es como que está teñido de ese tinte emocional, ¿verdad? Entonces, en ese momento donde la persona está cargada de esa impulsividad, ¿verdad? Por supuesto que es una decisión que no lo pudo tomar 100% bien, ¿verdad? Perturbado, entonces con una terrible carga emocional, o sea que estaba abrumado, ¿verdad? Entonces no fue una decisión que se pudo medir conforme a su libertad y a su dignidad humana, ¿verdad? Entonces, por eso reducir sencillamente a juicio, nadie es juez de nadie, como para atribuirse el valor de poder juzgar un acto así, ¿verdad? Primero porque la persona no estaba en una condición para ser juzgada. Bien, solo tiene acción suicida las personas con enfermedad mental grave, eso ya hablamos, ¿verdad? Ya hablamos que no es así, ¿verdad? Que a eso crea a veces confusión, que en realidad se pueden dar en otros contextos también. Ya, ese no me voy a detallar mucho. Si una persona realmente se quiere suicidar, no hay nada para hacer. ¿Qué piensan de este?
Tienen que abrir su micrófono porque no voy a escuchar. O sea, no voy a poder leer. Profe, la verdad que yo tengo una duda, pero no tiene nada que ver con la pregunta esta. Viste que mencionaste de que el suicidio es considerado suicidio porque una persona lo hace en un momento de impulsividad y con la mente así nublada, básicamente. Pero Sí. ¿cómo entonces se cataloga a las personas que utilizan inyección letal para dejar de sufrir, por ejemplo? No me acuerdo más el nombre de cómo se le decía eso, La pero eutanasia. exacto, Suicidio asistido. eutanasia. Entonces, ¿eso en cómo sería considerado? ¿Sería suicidio o qué? Porque si Eh, bien yo considero como que podría ser suicidio porque vos estás tomando la decisión de matarte, pero realmente no es que, o sea, no creo que las personas que hagan eso hacen de una forma impulsiva, sino que piensan en exceso para tomar la decisión. Y creo que también tenía su tiempo, su proceso o algo así, no me acuerdo bien. sí, creo que en Suiza se puede hacer eso, si no me equivoco. Sí, de hecho, no sé quién dijo suicidio asistido, pero en algún momento, no Claudia. sé si sigue vigente, pero realmente sí, así se le llama también. La eutanasia, sí, de hecho, ahí entramos en bioética, realmente ahí. Y mira, primero que vamos a hablar de un contexto de una persona bueno, que tenga una enfermedad terminal o que esté sufriendo, porque creo que tiene sus criterios también, o que esté sufriendo de una patología que no tenga cura y que tenga dolor crónico y un montón de situaciones bueno, para mí son terriblemente abrumadoras, ¿verdad? Entonces, por supuesto bueno, que la decisión también está cargada de mucho tinte emocional. eh, Entiendo que tiene que cumplir cierto tiempo, ¿verdad? Pero no deja de ser una decisión eh, dentro de un contexto abrumador y en un contexto en donde se ha perdido, ¿verdad? El, ¿cómo decirlo, verdad? Las expectativas, ¿verdad? O el no sé, la esperanza, ¿verdad? Pero la pregunta que se hace, ¿verdad? Es si esta persona realmente quiere morir o lo que quiere es dejar de sufrir o que dejar de estar enferma o dejar eh, de, de que le duela o lo que sea que le esté pasando, ¿verdad? Debería investigar en qué contextos, porque es por eso te dije, yo no sé cuál es el contexto de otros países, ¿verdad? No tengo ni idea de en qué contexto ellos hacen eutanasia ahí, pero lo que sí puedo decir, ¿verdad? Lo que llegué a escuchar es que es para ciertos casos médicos, ¿verdad? En el contexto de enfermedades intratables o incurables, ¿verdad? Pero de todas maneras sigue siendo eh, una muerte asistida, ¿verdad? Un suicidio asistido. O sea, un sufrimiento para la persona que es insoportable, que es intolerable, en donde se ha perdido toda esperanza, toda expectativa, en donde no hay nada que le sea de soporte y lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces sí, me sigue pareciendo para mí que se cumple lo que está diciendo, que es una decisión que se toma en un contexto abrumador donde yo ya no veo más ninguna salida. Entonces no sé si es realmente una decisión libre. No sé si me explico. Sí, Profe, profe, entiendo. Y profe, ¿vos no, estarías a favor de, por ejemplo, si es que em, se echa la posibilidad de ser legal acá en Paraguay, ¿estarías a favor o en contra? Esos son ya bueno, ustedes no se tienen que guiar por lo que yo les digo en eso, ¿verdad? Porque esos son mis criterios personales, ¿verdad? Primero, si ustedes tienen un consultante, ¿verdad? Em, que manifiesta, ¿verdad? La eutanasia, que ya me pasó, que manifiesta que quiere hacerse la eutanasia, ¿verdad? Y en nuestro país no está vigente, sigue siendo suicidio. En el contexto que llega a estar vigente,
habría que estudiar muchísimo cuáles son los escenarios en que está vigente, ¿verdad? Mi cuestión moral, o sea, en mi contexto, yo soy católica. Entonces tengo ciertas cosas de por medio que son mis cuestiones ya de mi propio credo, ¿verdad? Pero no, que no van a esto, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, ¿verdad? No trata, yo creo que siempre y cuando el dolor de esa persona pueda ser tratado, acompañado, pueda tener un soporte, se le pueda dar razones de vivir, va a querer vivir, porque yo creo que el problema no es que quiera morir, sino que quiere dejar de sufrir, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo veo mucho, ¿verdad? No puedo hablar de todos los casos porque yo no trato todos los casos, ¿verdad? Pero sí de los casos que vi, ¿verdad? Entonces, por eso son, por eso les digo, ustedes tienen que manejar sus cuestiones también, sus límites, sus valores, si tienen credo, su credo, ¿verdad? Entonces, todo eso tienen que manejar cuando van a tratar pacientes. Ahora, en el hipotético caso que se apruebe, qué sé yo, la eutanasia, el aborto, todas esas cuestiones, bueno, ahí se tiene que valorar la parte judicial del país también. Entonces, ya, cosa que ya es un escenario que ahora no tenemos, ¿verdad? Pero mientras tanto, tenemos que trabajar de esta manera. Bueno, esa es mi opinión. Bien, entonces, si alguien les dice que se quiere suicidar, no hay nada para hacer. ¿Qué les parece ese? Una gran mentira. Obvio que hay mucho que puedes hacer cuando una persona te dice algo así, pero justamente por este tipo de pensamiento uno le quita las oportunidades de encontrar un sentido a su vida a muchas personas. Sí, eso es cierto. Pasa muchas veces, ¿verdad? De que tenemos casos muy complejos a veces, ¿verdad? Que bueno, que a veces tenemos esa idea de que, bueno, el que dice que todos los mitos, como que si se dan cuenta, se concatenan también. No, que el que dice que se va a matar, no se va a matar porque dijo que se va a matar, sino que hace nomás ya. Entonces, el que realmente se va a suicidar va a hacer nomás luego ya. Entonces, ¿por qué hablamos de los mitos? Porque de esa manera cuestionamos cuáles van a ser los sesgos. Ustedes saben lo que es un sesgo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Que, em, ¿qué saben? ¿Qué me pueden decir del concepto de sesgo? Un pensamiento que puede favorecer o perjudicar a una persona. Una forma de definirlo es cuando un sesgo es cuando yo empiezo a ver aquello que estoy buscando, por ejemplo, algo que puede, supongamos que estoy haciendo un trabajo de investigación y yo tengo ciertas cuestiones dentro de mi tema de investigación que pueden hacer que me polaricen de mi búsqueda, por ejemplo, de población. Entonces yo empiezo a buscar y empiezo a ver más esos detalles en los pacientes. Por ejemplo, yo tengo el pensamiento, tengo el sesgo de que todos los pacientes que consultan por ideas suicidas tienen antecedentes de abuso. Ese es mi sesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a recibir pacientes, quiero demostrar, ¿verdad? Entonces yo empiezo a hacer trabajo, etcétera, etcétera. Y si yo no trabajo un poquito mis sesgos, ¿verdad? O no empiezo a delimitar, yo empiezo a ver un poco más eso, ¿verdad? Es como que no me libero de esa limitación que tengo, como que todo el tiempo yo empiezo a buscar eh, cuestiones que validen mi pensamiento, ¿sí? Si ustedes Una, empezaron a leer, no sé quién prendió su... sí, sería como una idea que condiciona tus
tus próximas actuaciones, o sea, lo que vas a hacer después. Así mismo es. Empezamos a actuar conforme a esa idea. Si ustedes leyeron sobre algo, van a empezar a leer, o sea, van a empezar a encontrar más sobre eso. Si ustedes nunca notaron ciertos carteles publicitarios, pero empezaron a comprar algo o vieron eso, ahí van a empezar a notar más esos carteles en la calle. Bueno, es un sesgo. Entonces, ¿por qué vemos los mitos? Para poder conocer nuestros sesgos y poder, por supuesto, trabajar mejor con los pacientes sin que esto nos limiten o no nos dejen, ¿verdad? Nuestra terapéutica nos condicionen, ¿verdad? Bien, entonces, lo que dijimos, que el suicidio es prevenible, ¿sí? Bueno, esto ya vimos, que no solo los adultos mayores se suicidan, la tasa de suicidios y conductas autolesivas en adolescentes y niños alta también. Bien, esto también, que cuando se ha realizado la tentativa suicida, ¿hay una mejora al paciente? ¿El riesgo ya pasó? No. Lastimosamente, los pacientes que ingresan, por ejemplo, en internación y salen en el primer mes, creo que era el 30% el riesgo de la tentativa suicida atrás. Entonces, es medio complicado el caso, no es para que dormirse los laureles. No siempre impulsivo. No siempre. Cuando algo que aprendí es realmente, pero me cuesta mucho, tratar de no generalizar, pero a veces me sale. Pero sí podemos decir que a veces puede darse en un contexto de mucho dolor, ¿verdad? Que sí es, hay un proceso de rumiación, ¿verdad? Hay un proceso de ambivalencia, eso ya vimos, y que por supuesto que aquellos que tienen una personalidad con rasgos más impulsivos van a tener más tentativas. Esto es que se hereda. Sí, hay fuerte asociación entre historias familiares y aquellos que murieron por suicidio. Y también esto que a veces puede, cuando ya entras muy irreverente, pero sí, por ejemplo, si un familiar muere por suicidio, los familiares de esa persona tienen mayor riesgo, ¿verdad? Pero no quiere decir que no es que se hereda, sino es una cuestión ambiental, ¿verdad? Ya hablamos de la ambivalencia, ¿verdad? Que el suicida siempre desea morir, el que se ha matado es porque realmente quería morir. No, en realidad no. Esto es un punto muy interesante para entender este problema que tiene tantas aristas, ¿verdad? Que a veces la persona que tiene ideación suicida desea morir si su vida continúa siendo como es. Esto a mí me encantó. Pero desearía vivir, ¿verdad? Si hay cosas que cambien en su vida, si logra conseguir una vida que merezca la pena. Y esto prueben con sus pacientes, prueben decirle, ¿verdad? Entonces, para valorar si es cierto o no esto que valoran las investigaciones. Bien, la validación es una puerta de entrada muy importante cuando estamos haciendo entrevistas con consultantes que tienen conducta suicida. Primero porque en todo lo que vimos hasta ahora decimos que independientemente del caso, en la mayoría estamos hablando de que son situaciones de mucho sufrimiento emocional, en donde hay un agotamiento de recursos, un agotamiento de herramientas de respuesta y una falta de afrontamiento o que se agotaron los recursos del sujeto para resolución de conflictos. Entonces, nosotros usamos la validación como una puerta de entrada, ¿verdad? En donde nosotros comunicamos a la persona, ¿verdad? Esto de que lo que siente, lo que piensa y que lo que está haciendo, no es suicidio en sí, o sea, la idea de suicidio, la conducta suicida, tiene sentido, que son entendibles en el contexto que está atravesando, ¿verdad? Cuidado con esto de la validación en que eso que les dije la última vez, validamos lo que es válido y que validamos el proceso emocional, el pensamiento de estoy cansado, ya no puedo más, quiero descansar, la acción de pienso en esto porque me siento cansado, que pueden decir los pacientes, ¿verdad? Y ahí fue que tomé la decisión de irme al Puente Remanso y miré ahí como para lanzarme hasta que me agarró la policía, ¿verdad?
Pero lo que no se puede validar, ¿verdad? Es la conducta en sí, si estamos hablando estamos haciendo un protocolo con un consultante suicida, ¿verdad? Entonces, este deseo, ¿verdad? Nosotros nos movemos en esta teoría, ¿verdad? Que el deseo de suicidarse parte en su base la creencia de que la vida no puede o no va a mejorar, ¿verdad? Y bueno, sabemos que que la realidad es dinámica, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo cómo decía la canción de Shakira, ahora que viene a Paraguay, que no hay tormenta ¿cómo decía? Que dure 100 años, que sale el No sol. hay mal que dure 100 años. Ay, y como ese que siempre sale el sol, dicen. Y después la tormenta siempre sale. Después, muy bien, acá tenemos fan de Shakira. Bien, entonces, Si y quieres sí, te eso, canto, profe. al final de la Mentira. clase vamos a poner Shakira para los que se quieran quedar. Entonces, ¿qué pasa con esto, verdad? De que en ese momento en donde el malestar o la situación o la crisis es muy alta, ¿verdad? La sensación es de que no va a pasar. Entonces, por supuesto que la muerte aparece como una opción, ¿verdad? Y descarta la esperanza. Entonces, hay cosas que podemos decir que nos ayuda a orientar nuestra entrevista. Esto que la realidad dinámica a veces es cuando no hay todavía así como una escalada tan alta, pero no suele ayudar si es que el paciente ya está así muy, muy cerrado, pero es para explicar nomás el punto. Esto que dice acá, que está en negrita, también es una forma de encarar, ¿verdad? Por eso les dije en la clase presencial que cuando nosotros trabajamos con consultantes suicidas, es como que dice Demian Rodante cuando te hace la formación, que que es trabajar donde los ángeles y demonios le temen, porque hay cosas que vas a decir que pueden sonar bastante fuertes, ¿verdad? Pero a veces tenés que moverte un poquito entre, les dije ya, la validación y la irreverencia, ¿verdad? Entonces, que esto es cierto, que no hay ninguna evidencia, no tenemos ningún dato de que, bueno, que las personas que mueren tienen una vida mejor. Vos puedes valorar la creencia del paciente, si cree en Dios, que puede ser un factor protector, si tiene alguna creencia, algún credo, que bueno, que puede ser útil en ese momento, ¿verdad? Y lo que sí tenemos evidencia es que la conducta suicida mejora considerablemente con el tratamiento. Entonces ahí buscamos alianzas con el tratamiento. Bien, manejo del riesgo suicida, compromiso de hacer el tratamiento. Eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros o sea, si logramos eso, terminamos bien nuestra entrevista, ¿verdad? Logramos gran parte de estabilización de ese cuadro, ¿sí? Agudo. Tratar de que el paciente haga un plan de seguridad y luego vemos el seguimiento. Bien. Un ratito, porque otra vez se me paró otra vez la grabación. Bueno, lo que pasa es que no pago pues nada. Entonces uso una aplicación que me avisa cuando pasó 30 minutos. Entonces ahora oficialmente pasó 1 hora de clase. Pero no se preocupen, ya está terminando. Ahí. ¿Qué abrí? ¿Qué abrí? Bien. ¿Qué es la crisis? Bueno, una crisis, situaciones altamente estresantes, negativas, pero lo que ustedes tienen que transmitirle a los pacientes es que todas las crisis tienen un punto de inicio, un punto máximo y un punto final, y que en ese proceso va decreciendo. Parece súper sencillo, parece estúpido inclusive, pero crean que en ese momento no sabes cómo ayuda a entender lo que es una crisis. Y que por supuesto en las crisis uno puede tomar decisiones premeditadas, o sea, impulsivas, y que en ese momento uno puede percibir que todo es abrumador, que todo es interminable y que necesitamos herramientas. Ahí buscamos afianzar nuestro compromiso con el consultante, ¿sí? Buscamos generar esperanza, ¿verdad?
que podamos alianzarnos con el paciente para buscar cambio en su vida y acordar una duración mínima. Esto de estrategia del diablo le decimos en DBT. Hay muchísimas, pero abogado del diablo es la que más me gusta. Porque, bueno, negociamos con el paciente un plazo de tiempo, ¿verdad? Y supongamos que, de acuerdo a lo que usted, siempre traten de pedir más tiempo. Trátenlo de asustarle. Supongamos que le dice, yo hace 5 años luego estoy con esto, licenciado, yo no voy a mejorar. Bien, entonces, yo no me podés dar, mínimamente me tenés que dar 2 años para poder ayudarte, María. No puedo yo, en menos de 2 años yo no puedo, tenés que darle chance al tratamiento 2 años. Si 5 años tuviste con esto, 2 años por lo menos necesito de tratamiento. No, 2 años muchísimo, no te puedo dar 2 años. Bien, entonces por lo menos dame 1 año. Bueno, 1 año puede ser. 1 año puede ser. Bien, entonces quedamos 1 año. Entonces traten de pedir más y vayan obteniendo de a poquito, aunque ese objetivo era 1 año, ¿me entienden? Entonces esa es una estrategia también de ventas, que es cuando te quieren cerrar la puerta por la cara y pones tu pie. Bien, vivir una vida que merece ser vivida, ese es también nuestro objetivo. Acá tenemos el plan de seguridad. Nadie va a salir de su consultorio sin un plan de seguridad, ¿sí? Esto tiene evidencia, demostró un riesgo al revés, una disminución en el riesgo de tener futuros intentos, hace que el paciente sepa qué es lo que tiene que hacer, le da agencia. En estos pacientes tenemos que promover la agencia, ¿sí? ¿Cuál es el plan de seguridad? Sencillito, reconocer las señales de alarma. Tiene que el paciente saber qué pasa en su cuerpo cuando va a tener una crisis. Primero tiene que saber qué es una crisis. Ahí está el concepto. Después tiene que reconocer las señales de alarma. Cuando tienes una crisis, ¿qué sentís en tu cuerpo? Emociones, no les vamos a pedir de buena primera que pueda reconocer. O ustedes saben diferenciar cuando sienten angustia o cuando sienten ansiedad. Entonces, no le vamos a pedir que sepan diferenciar emociones. Entonces, ¿qué sienten en su cuerpo cuando están en una crisis? Y yo, la verdad, empiezo a sentir sudoración, empiezo a sentir que me late mi corazón. Y bueno, ahí realmente me siento muy triste, me aíslo y bueno, ahí realmente empiezo a pensar en matarme. Y ya, bueno, ahí ya empiezo a juntar las cosas y demás. Entonces, ¿cuáles son las señales de alarma? ¿En qué momento él o ella empieza a pensar más en el suicidio como una opción? ¿Cuáles son las estrategias que tiene este paciente para afrontar? A veces eso le llamamos de autogestión, ¿verdad? Si tiene algunas estrategias que usa en ese momento para poder manejar esas crisis. A veces algunos dicen, y son muy habilidosos también a veces, o sale a caminar, o tiene algún hobby, o tiene alguna música favorita que es como su anclaje, ¿verdad? Como algo de distracción. En ese momento buscamos distracción. El siguiente punto, si no se logra la autogestión, ¿verdad? En reconocer señales de alarmas también se busca señales de vulnerabilidad. Puede ser discusiones, personas que le vulnerabilizan, y ahí también ponemos en señales de alarma no solo las físicas, como les digo, aquellas situaciones que le disregula o le hace pensar con mayor fuerza al paciente en la muerte como una opción. En apoyos sociales, este apoyo social tiene que ser una persona que maneje que el paciente está en tratamiento, que tiene su plan de seguridad y que está incluido en el plan de seguridad, y el fin va a ser distracción. ¿Qué quiere decir eso? Le va a llamar, le va a empezar a hablar, le va a decir, mira, estoy en una crisis, necesito que me empieces a hablar, que me contenga, etc. Y por supuesto, de preferencia que sea alguien que sea validante, ¿verdad? Algo también que se maneja en otro protocolo del GPM, aquí incluye, y le sugiero también, si el paciente tiene un ambiente que es muy invalidante o que no hay mucha red de apoyo, pueden poner aquí o en otra parte de su plan de seguridad a quién no llamar o con quién no estar cerca.
Porque a veces que pasa a nuestros pacientes, en realidad no se, no se dan cuenta quiénes son, parece que buscan luego las personas que más le hacen daño para apoyarse. Entonces, que identifique quienes no apoyan en los momentos de crisis, al contrario, más crisis. Por ejemplo, siempre tiene problemas con su novio y su novio apoyo para distracción. No. Entonces, poner también apoyo quienes no son apoyo. Aquí también en el modelo de BT se incluye estrategias de tolerancia al malestar, que son habilidades, todo lo que es técnicas TIP, temperatura, intensidad, ejercicio de respiración, que es tocar un hielo, jengibre, son varias. Pueden buscar ejercicio de tolerancia al malestar, ahí la aparece. Pues eso ayuda muchísimo también, más cuando ustedes se dan cuenta que el paciente tiene algunos rasgos de personalidad límite, les puede servir mucho. El otro punto es buscar ayuda en familiares o amigos cercanos. Si esto no mejora, ya es amplia, acá puede ser también llamar al terapeuta. Modelo de BT, ahí se hace coaching, se hace todo, es llamar al coaching telefónico, se le llama al terapeuta. Se practica habilidades, ¿verdad? Que es esto que le dije, tolerancia al malestar. En ese punto de contactar servicios específicos, no funcionó esto, ok, vamos a urgencias. Hospital psiquiátrico, hospital de clínica, ahora tenemos la línea 155, también para todo lo que es activar nuestros protocolos. Son cuestiones que tienen que manejar porque el paciente tiene que tener eso en su plan de seguridad, ¿sí? Y el otro manejo contingencia, ¿verdad? A veces puede ser que no tenga el paciente mucha red de apoyo, entonces, ¿qué hacemos con él? Ustedes son su red de apoyo. Tienen que tener esa idea de que a veces ustedes van a ser la figura de apego de los pacientes. Sí, lamento decirle eso si es que no, si es que ustedes pensaban que se iban de vacaciones y todo eso. Entonces, Profe, ¿y y sí. si es que vos terminás siendo la figura de apego, cómo te desapegas? O sea, hay pacientes que se aferran mucho a los terapeutas y luego en vez de crear dependencia emocional hacia el terapeuta. ¿Y cómo es que vos lograbas, tipo, despegarle sin ser tan brusco o o sea, sin que se vea, tipo, como evitación por ahí? A ver, depende mucho de la personalidad de tu paciente, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que se te pegan mucho y que son muy dependientes, ¿verdad? Generalmente son los que tienen disregulación emocional, o sea, el clúster B y los TLP, ¿verdad? Y la sugerencia con ellos es trabajar en equipo luego, ¿verdad? O sea, manejar habilidades. Y el que hace, o sea, el terapeuta cabecera de este paciente tiene que notificarle muy bien en su plan de seguridad que el único objetivo de la llamada telefónica es practicar habilidades cuando está en crisis, o sea, cuando está teniendo o una conducta autolesiva o idea suicida, comunicar buenas noticias o para restablecer el vínculo terapéutico, porque son pacientes que se enojan fácilmente con su terapeuta y nambrena luego de lo bueno a lo malo andan siempre. Bueno, esos son tres preceptos de DBT. Entonces, si van a manejar pacientes con desregulación emocional, o traten de trabajar en equipo o formarse en ese modelo, ¿verdad? Si hacen TCC y quieren manejar esos pacientes, la sugerencia es que hagan ellos habilidades, ¿verdad? Porque hay escuelas que tienen habilidades para ellos, para que ellos puedan también tener esas estrategias de afrontamiento cuando tienen crisis, ¿verdad? Porque es muy difícil, ¿verdad? Que como que se desapeguen, a menos que vos como terapeuta en tu primera sesión, tipo en tu pretratamiento, vos ya hagas toda tu lista como de, bien, sin tener vergüenza, porque muchos terapeutas, eso es lo que pasa en Paraguay, que nos diferencia mucho de Argentina, que vos pongas bien claro todo, bueno, llamada telefónica en este contexto, ¿me entendés? O si no hace llamada telefónica, no hace llamada telefónica, pero eso realmente como terapeuta es muy poco probable que no pase, ¿verdad? Porque va a pasar. Y si te das cuenta que no tiene red de apoyo, con más razón va a pasar, ¿verdad? Porque vos vas a querer hablar con su psiquiatra si tiene, su psiquiatra quiere hablar contigo, entonces sí o sí va a pasar.
Entonces, poner del primer día, cuando haces tu pretratamiento con el paciente, entonces vos marcas las pautas. Entonces, llamada telefónica en este contexto. Practicar los ejercicios que yo te doy, y si en eso no te funciona, ahí me llamas. Y más cuando son pacientes que ustedes se van a dar cuenta que que tienen un apego bastante ansioso, ¿verdad? Para tratar de evitar reforzar eso y promover más su autogestión. Por eso, mi sugerencia es, si ustedes identifican un perfil en estos pacientes, una personalidad muy dependiente o que tienda a la disregulación, entonces tratar de trabajar en equipo, porque les va a quemar si es que no saben cómo abordar. Ya, profe, clarísimo. Y también creo que entendí bien porque es que a los de TLP hay una terapia que es exclusiva para ellos y es como que estirando a lo cognitivo-conductual. Y me supongo que es como para mantenerlo un poco al margen y para que ellos hagan las actividades. Si la terapia exclusiva para los pacientes que tienen trastorno límite de la personalidad o disregulación Sí. emocional es la dialéctica conductual. DBT o algo así era. DBT, sí. Es de todos los trastornos de personalidad, es la única así que está bien estudiada, que tiene muchísima evidencia y tiene todo una estructura bastante efectiva. Claro que sí, dentro de eso, estos pacientes tienen otras comorbilidades a veces que puede complejizar más el tratamiento, ¿verdad? Pero en general responden muy bien, sí. Bien, en otro momento, si quieren, podemos hablar de eso porque tengo formación en DBT, ¿sí? Bien, para saber nomás, objetivo, protocolo de gestión, que esto es muy importante, nosotros no hacemos esto para que el paciente se sienta bien, porque a veces podemos pensar que el objetivo de nuestro plan de seguridad es que el paciente reduzca su malestar. No, en realidad es para evitar que las cosas empeoren, o sea que si el paciente está pensando en el suicidio, evitar que se mate, o si tiene mucho riesgo de tener una conducta autolesiva, es que escale esa conducta. Entonces el objetivo, y ustedes le explican eso a su consultante, es evitar que empeoren las cosas. Y le dicen así abiertamente, fulanito, realmente esto no es para que vos te sientas bien, es para evitar que las cosas empeoren. Lo que ya le expliqué, identificar las señales de alerta, ¿sí? Todo lo que el paciente puede identificar como un riesgo. La estrategia de autogestión, tenemos que promover la agencia en estos pacientes, ¿verdad? Que el paciente pueda tomar decisiones, que participe activamente, todas las conductas que hace por sí mismo, ¿sí? Y que le ayuda a reducir su malestar. Aquí entra todo, pero por supuesto que no sea dañino para él, ¿verdad? Y en tolerancia al malestar entra actividades TIP generalmente, aquellas que le conecten Aquí entra también un poquito el proceso de conciencia plena. A mí me gustó ese juego online, pero estaba ya ahí, ¿verdad? Porque yo siento que eso como que le desconecta más, pero estaba ahí. Me parece que eso puede ser más autogestión, pero tolerancia al malestar así bien, sería TIP, ¿verdad? Eso, tomar hielo en la mano, respiración diafragmática, ejercicio físico de alta intensidad. No crean que ejercicio físico tiene que ser necesariamente hacer payasito en la lagartija. A veces puede hacer plancha a pared o empujar una pared con fuerza y ya puede ayudar. Una ducha helada, mascar jengibre, un montón de técnicas que a través de los órganos sensoriales nos ayudan también a bajar la escala emocional. Algo interesante también es que de acuerdo al tipo de emoción, nosotros podemos elegir el tipo de habilidad que vamos a usar, ¿sí? Eso de tiempo de las mascotas, y eso es muy interesante porque a veces las mascotas hacen de correguladores. Tengo muchísimos pacientes así que me cuentan, por experiencia también, que se relajan con la respiración de su mascota, por más crisis que está ahí. Lo que no saben es la sintonía que hacen con la frecuencia de su mascota, es porque su mascota está haciendo su corregulador. Y es demasiado lindo. Les amo. En fin. Por eso hablamos de que hay que darle esa agencia a los pacientes para que ellos tengan el devolverles el control en las crisis, ¿sí? Ese es el objetivo del plan de seguridad. Y comprometerles con el tratamiento. La distracción social que hablamos, ¿verdad? Es
darle bueno, el espacio de que pueda conectar con otras personas, ¿verdad? Y bueno, si bien nosotros no queremos que este paciente viva distrayéndose, porque en realidad queremos que de a poco pueda aprender a regularse conectándose más con la experiencia emocional, pero si está en crisis, un paso a la vez, vamos a usar nomás distracción, ¿sí? Pedir ayuda, bien, ahí hablamos de las personas bueno, que pueden ser más cercanos, más allegados, que le puedan socorrer y llamar a los profesionales, ¿verdad? El manejo de contingencia siempre va a ser de acuerdo a el plan suicida que tenga, ¿verdad? Entonces vemos ahí el contexto y restringir todos los medios letales. Aquí hay algunos modelos del plan de seguridad, ¿verdad? Lo pueden ir leyendo. Por supuesto que esto tiene que ser personalizado de acuerdo a cada paciente. Hay veces que se van a tener que internar algunos pacientes, sí. Y lo ideal es, en lo posible, en algunos contextos, de acuerdo a cada cuadro, evitar la hospitalización, ¿verdad? Sí, al menos que sean cuadros psicóticos, como bien explica acá, o disociativos. Le dije que se tienen alto riesgo de suicidio, ¿verdad? Si la depresión es severa, hay agitación psicomotriz, si la crisis es abrumadora y no hay nadie seguro en el entorno, no hay soporte social, ¿verdad? Entonces, bueno, no se puede trabajar. Y sí, nosotros hicimos todo lo que pudimos para manejar la situación, pero no funcionó. O sea, el paciente estuvo bastante reticente al realizar el plan de seguridad, entonces ahí hay que valorar, ¿verdad? Valorar la internación. También ustedes van a tener que derivar pacientes para que ustedes le evaluaron y bueno, que sugieren una internación, por ejemplo. Entonces, tienen que leer bien esto y ir valorando a lo largo de su vida profesional, capaz le toque derivar a algunos pacientes para internación, ¿verdad? Bien, esto es un resumencito nada más, ¿verdad? Que esto sería que ustedes puedan compartir con la población en general las estrategias PEDRA. ¿Qué hacer cuando me encuentro que alguien me dice que quiere suicidarse, ¿verdad? Yo realmente esto les pasé ya para su campaña de septiembre. 5 de agosto ya estamos todos ansiosos por eso, ¿verdad? Pero es un acrónimo que nos ayuda un poco para trabajar con la población en general, ¿verdad? Con lo que es prevención del suicidio, ¿verdad? La P de ponerme a preguntar, ¿verdad? Ya esto hablamos en cuanto a uno de los mitos, ¿verdad? De escuchar, de ser un espacio seguro, ¿verdad? Si alguien se acerca y, bueno, no se expresa eso en algún momento, que puede pasar. Esto de disuadir suena un poco manipulativo, pero en el sentido de el objetivo es que si en ese momento hay ese deseo de ahora tengo que hacer esto, esa inmediatez, me gustó mucho ese término, de acto suicida, fomentar eso de otras alternativas, ¿verdad? Y bueno, ahí te da una serie de frases que puedo usar que está bastante buena. Referir es, bueno, vamos a hablar con otra persona, ¿verdad? Porque el objetivo en realidad, si yo, supongamos que esto ustedes están hablando con gente que no maneja la parte de salud mental, entonces es que pueda ellos derivarla a ustedes o a otras personas, ¿verdad? Y acompañar, ¿verdad? Seguimiento y apoyo emocional. Bien, listo. Hemos terminado. Terminamos. Ah, qué vale que soy 2 minutos, pero no podemos hacer roleplay. Chore. Puntaje perfecto, profe. No te preocupes, ya. Qué guapa, profe. ¿Qué Resumiste pasó? 18 horas en 2 clases nomás. Entendí, pero lo importante es saber si entendieron. Sí, súper. Claro. De lujo, profe. Eso es lo importante. Bien, genial. Eso me alegra demasiado. ¿Dudas, preguntas existenciales? Nada. Alguien preguntó, ¿una persona de trastorno bipolar, episodio con una medicación se trataría igual? Leí demasiado rápido. Episodio hipomaníaco y pensamiento y idea suicida se trataría igual al que tiene bipolar con episodios maníacos. No entiendo tu pregunta, Mauro. Realmente no. El paciente bipolar, bueno,
El paciente bipolar tipo 2 farmacológicamente tiene otro tipo de tratamiento porque cursa más con episodios depresivos. Generalmente ni cuenta te da que está en hipomanía. Y cuando está en hipomanía son los mejores trabajadores. Y el paciente maníaco, o sea, el tipo 1, también totalmente otro abordaje, porque depende si cicla rápido o no. También nosotros tenemos otro tipo de tratamiento. Yo no sé si te referí en el contexto de que te llega a consulta con ideación suicida. No sé si es eso, pero en realidad el abordaje farmacológico ambos lo es diferente. No sé si es más por la medicación que me preguntas. O sea que se puede trabajar mejor, profe, ¿verdad? Con el hipomaníaco que con el que tiene fase maníaca. Ah, ya, en cuanto al riesgo, a eso te referís. Sí, profe. Ya. Bien, sí, en cuanto al riesgo, la diferencia sería que los pacientes maníacos, supongamos que llegan a tu consultorio, ¿verdad? Los pacientes maníacos, cuando están en ese episodio, se acompañan de ideas delirantes o síntomas psicóticos. Entonces, en ese contexto, ellos pueden manifestar ideas autolíticas o intención, ¿verdad? En el contexto también de que a veces no necesariamente es como porque ellos quieran matarse en sí, sino en el curso de un cuadro psicótico, ¿me entendés? Entonces, sí, sí son los pacientes hipomaníacos, por el contrario, no llegan de repente a tener per se así como todo un constructo delirante, sino que primero luego dura 4 días, a veces nomás, y no llegas realmente a vos ver así, sino que es más referido por los familiares, ¿verdad? Ahora, lo que sí puede ser que veas son más episodios largos de cuadros depresivos. Capaz así sí te llega el paciente. Pero presentación de ideas suicidas o intentos suicidas vas a ver más en pacientes bipolares tipo 1, o sea, en cuadros maníacos. Eso es lo que más vas a ver. Ya, no es significativo entonces el episodio hipomaníaco como para el maníaco, digamos. No, la verdad que no. Yo hasta ahora creo que habré visto un caso nomás y fue referido por los familiares, no tanto por el paciente. Súper, Y gracias, profe. bastante raro, o sea, no raro en el sentido, sino que no llega hasta nosotros, muy poco. Sí, Emanuel. ¿Sabes qué es lo que pasa? El paciente cuando está en fase maníaca, la agitación, y como le está diciendo a Mauro, el episodio psicótico aumenta el riesgo, ¿verdad? Y también que cuando ellos están, no todos los maníacos están hipertímicos. Entonces algunos o están lábiles o están difóricos, como les dije. Entonces, lo que sí te puedo decir es que hay más riesgo. No quiere decir que no se puedan suicidar en un cuadro depresivo. Inclusive, si vamos a ser justos, estadísticamente, lo último que leí, pero ya fue cuando estaba en el primer año de la residencia, eh, en los episodios mixtos estaban casi igualados a los maníacos en el tercer consenso que habían sacado. Los argentinos son buenísimos bipolarólogos y ellos habían hecho un estudio en donde los episodios mixtos estaban casi igualados de suicidios consumados, pacientes bipolares, riesgo suicida, a los cuadros maníacos, o sea, de episodios maníacos, perdón. Entonces, el episodio mixto es bastante complejo, ¿verdad? Porque
primero también hay como que definir, ¿verdad? Es bastante complicado también porque tenés que tener tantos criterios de un depresivo y tantos criterios de un cuadro maníaco, ¿verdad? Pero según lo que ellos lograron ver, ¿verdad? Supuestamente, el episodio mixto también tenía altísimo riesgo, ¿verdad? De que el paciente consume su suicidio, ¿verdad? Entonces es bastante complicado así como para decir que no hay riesgo, ¿verdad? Pero sí te puedo decir, ¿verdad? Que lo que vemos más, según estadística actualmente, son en los episodios maníacos, ¿verdad? Y más que nada eso se da por el contexto en sí más delirante o la desconexión de la realidad que tiene, ¿verdad? O el afecto mismo. Más en ese contexto. Mm, mm. Sí, entiendo. No, y realmente también que hay que analizar cada caso, ¿verdad? No, mira que las estadísticas son orientativas, pero eh, no podemos tampoco como que cerrarnos tanto, ¿verdad? Pero sí, en teoría hasta ahora, la fase que tiene más riesgo para los pacientes bipolares es la fase maníaca, ¿verdad? O la más representativa. Pero no quiere decir que un paciente con una depresión bipolar vos tenés que quedarte tranquilo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? O qué se puede decir, ¿verdad? Con el tema de la depresión bipolar, que es tan dura la depresión bipolar, ¿verdad? Que son pacientes que no tienen fuerza para nada de levantarse de la cama, ¿verdad? O sea, que están así con una bulia total, eh, no se pueden bañar, no pueden comer, están, no sé, pegados a la cama, ¿verdad? Y supongamos que empiezan a salir de esa fase, ¿verdad? Y logran a tener un poquito más de fuerza, responden mejor a los fármacos y logran tener algo más de autonomía y fuerza y ahí consuman el suicidio, ¿entendés? Entonces, no es tan, eso es lo que algo también que nosotros solemos decir, ¿verdad? Que a veces puede ser que en realidad la planificación ya estuvo hace mucho tiempo cursando todo el cuadro, pero cuando logró como tener un poco más de fuerza, ahí terminó concretándolo. Y eso no vamos nosotros a poder saber porque depende mucho del psiquiatra tratante, del psicólogo que le está siguiendo, porque ellos son los que manejan el histórico del paciente. Entonces sí se habla de que o estaba saliendo, que como una transición, pero no sabemos si estaba como ganó fuerza realmente estaba saliendo en su cuadro depresivo y por eso se suicidó, o continuó en su cuadro depresivo, entonces como que se solapa mucho ahí entre fase y fase. Además, no todos los pacientes bipolares así pasan directamente de fase en fase también. Dale, dale. Bien, vayan a descansar. Vamos a... Creo que la próxima clase tenemos presencial. Ahí vamos a hacer 10 minutos rapidísimo, un roleplay purete, porque la próxima es súper corta. Es de nuevas terapias o algo así, no me acuerdo. Y después vamos a empezar esa clase, ¿sí? Bien, descansen, nos vemos. Falta. Chao, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Falto. Buenas Gracias por tu noches. tiempo y que descanses. Igualmente. Le pongo después la música de Shakira a Jennifer. Nos vemos. Chao, chao. Dale, profe, buenas noches.